más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. Leyendo el libro de Nehemías, encontré allí en el capítulo 4 un pasaje que puede resultar muy favorable para aplicarlo a nuestro diario vivir en estos tiempos donde muchas veces nos sentimos rodeados de enemigos. La pandemia, la economía, la falta de trabajo, los hermanos, hermanas, familiares enfermos, los políticos que parecen que no encuentran rumbo para poder salir de esta situación. En fin, un sinnúmero de enemigos que parecen que nos están rodeando y nos oprimen. Y en este capítulo 4 de Nehemías encontré algo que nos puede servir. Por eso te invito a que reflexionemos juntos y te animo para que leas todo el libro de Nehemías. Dice así, en el versículo 9 del capítulo 4, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. ¿Quiénes eran los enemigos de Nehemías y del pueblo que estaban reconstruyendo las murallas después de haber regresado de Babilonia? Se estaba estableciendo el culto, se estaba edificando algunas casas, ahora faltaba la protección de la ciudad, la construcción, la reedificación del muro que había sido destruido por Nabucodonosor. Y en este momento aparecen dos personajes, Sanbalat y Tobías, que unido a los árabes y a las tribus de la región, se oponían para que ese muro fuera reconstruido. Así que en ese momento, para Nehemías y para el pueblo, que estaban buscando la protección en la muralla, sus enemigos eran Sanbalat, Tobías, los árabes y los pueblos de esas regiones. Es fundamental para nuestras vidas usar armas espirituales y el sentido común para vencer al enemigo. Hoy no es tiempo para enfundar un arma o desenvainar una espada para defendernos de nuestros enemigos. La Biblia nos enseña y previene claramente respecto a los ataques de nuestros enemigos. Y por el Espíritu Santo el apóstol Pablo nos enseña en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En este mismo capítulo de Efesios, capítulo 6, versículo 13, se nos habla también de que debemos protegernos con una armadura. Pablo se inspira seguramente viendo al soldado romano que tenía delante, vestido con una armadura, y él dice que debemos nosotros también vestirnos de una armadura. Dice así en Efesios 6:13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Nos está indicando Pablo aquí esa actitud de fe y de firmeza que en el Señor debemos tener. Toda la armadura de Dios. Entonces no podemos perder la perspectiva espiritual. Por eso lo primero que hace Nehemías ante la conspiración de sus enemigos es orar. ¿Qué debemos hacer vos y yo cuando se nos presenta un ataque de un enemigo, sea real o sea imaginario? Orar. Nos dice el texto bíblico inicial allí en Nehemías 4:9, oramos entonces a nuestro Dios. Quizá antes de conocer a Cristo, vos y yo íbamos a pedir ayuda a otros, incluso a brujos, hechiceros, o alguna abuela o alguna tía solterona que nos curaba el empacho y el mal de ojo. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que conocemos la verdad, nos damos cuenta que en aquella época acudíamos sin saberlo a poderes diabólicos. Ahora debemos acudir al poder de Dios.
así como está escrito en Isaías 54:17, cuando dice el Señor: no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. El Señor es nuestro escudo y el Señor es nuestra fortaleza y nuestra defensa. La Biblia nos enseña la importancia de orar, de ayudar y de clamar a Dios. Y vemos muchos ejemplos mediante los cuales el pueblo del Señor hizo grandes hazañas, alcanzó grandes victorias mediante la oración. ¿Recordás aquel pasaje cuando Moisés oraba en la cima del monte? Cuando Aarón y Hur le sostenían las manos porque se cansaba de tenerlas levantadas. Y mientras tanto Josué en el valle lograba la victoria sobre los amalecitas. Por eso, mi hermano, mi hermana, no dejes de orar, porque te aseguro que en Cristo alcanzarás la victoria sobre tus enemigos. Y es importante también que veamos la segunda parte de este versículo 9 del capítulo 4 de Nehemías, donde se nos dice que además de orar, decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Nehemías confiaba en Dios, pero también sabía que debía ser prudente y estar atento. Montar guardia nos recuerda la importancia de velar y no dormirnos espiritualmente hablando. Cuando el soldado se duerme, el enemigo se infiltra para robar, para matar y para destruir. Y vos y yo sabemos cuál es el enemigo que está asediándonos, aquel que anda como león rugiente a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Nehemías lo sabía y no descuidó ninguna de las entradas de la ciudad. Dice en el capítulo 4, versículo 13, así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Aquí debemos destacar la palabra familias. No puso a la gente de cualquier manera, desordenadamente, sino que las ubicó por familia. Cuando las familias están unidas y buscan a Dios, el enemigo no prevalecerá. Por otro lado, sabemos que las armas que tenemos nosotros no son lanzas, espadas y arcos con flechas, sino que son armas poderosas en Dios. La oración es poderosa en el Señor. Por eso nuestra perseverancia y nuestra fe derribará y derrotará a cualquier enemigo que nos asedie. Leemos en Nehemías 4, versículos 14 y 15. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Qué interesante esto, ¿no? Oró, veló, estuvo atento, organizó a las personas por familias y luego, ¿qué les dijo? No tengan miedo. Nehemías hace énfasis en la importancia de desechar el miedo y confiar en Dios. Ellos tenían diversos enemigos que venían por diferentes frentes de batallas. Estaban siendo rodeados, asediados por todos lados, y había surgido en el corazón de Israel temor. Por eso Nehemías les dice de parte de Dios: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Por eso, mis hermanos, la mejor manera de desechar el miedo es hacer memoria, es recordar las grandezas del Señor, que con su poder nos ha librado ya muchas veces de diferentes peligros,
nos ha sacado de situaciones tremendas y nunca nos ha desamparado, ni nunca lo hará. Inmediatamente, Nehemías presenta un motivo muy fuerte y valioso para batallar y perseverar: la familia de cada uno. Dios no quiere ni ha planeado el fracaso de nuestra familia. Por el contrario, Él se goza de nuestras victorias. Así le fue dicho al carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Luego dice Nehemías que Dios había frustrado sus planes. Qué maravilloso, ¿no? Ellos en oculto habían planeado hacerle mal al pueblo de Dios, pero el Señor estaba escuchando los planes y los desbarató. Aquellos proyectos que tenían Sanbalat, Nehemías y todos los pueblos fueron desbaratados y fueron avergonzados. Todo les salió mal. Porque cuando nosotros buscamos a Dios, Él nos defiende y desbarata los planes de nuestros enemigos. Y más bien los planes que se cumplirán serán los que Dios tiene con nosotros. Y finalmente nos dice allí en el versículo 15, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Entonces continúa la obra de Dios hasta reconstruir todo el muro, porque ellos terminaron el muro exitosamente. No fácilmente, porque debemos recordar que las cosas significativas en nuestra vida no son fáciles de conseguir, pero son valiosas, son muy valiosas. Lo más importante de todo esto es que Dios está con nosotros y con Él todo es posible. Tal vez estés resistiendo varios frentes de batalla. Tal vez estés viviendo circunstancias muy difíciles. Quizá hasta aquellos que nunca pensaste que te iban a hacer mal, hoy se han convertido en tus enemigos o se oponen a tus proyectos y a tus planes. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos más y más a nuestro Dios. Recordar que Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Buscar su presencia y Él se levantará a nuestro favor y peleará por nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Saber que no necesitamos portar un arma, desenvainar una espada, sino que el Señor con sus armas derrotará a nuestros enemigos. Toma esta palabra. Hacela efectiva para tu vida y para tu familia. Y recordá de todas y cada una de las situaciones en las que Dios ya te salvó y te dio la victoria. Y seguramente el Señor lo hará también frente a estas batallas que estás viviendo. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otros temas de interés.